Bueno, hoy les quiero hablar en específico de la diferencia entre la carta de la muerte y la carta de la torre, arcano 13 y arcano 16, respectivamente, pero en su aspecto también invertido, que es como el lado no integrado, no consciente. Ambas cartas se asocian a situaciones que nos desestructuran, que establecen un antes y un después, que pueden ser interpretadas como una suerte de conmoción, ¿cierto? Es como la clásica escena de película que hay una lectura de tarot y tiran las cartas y sale la muerte, o el tres de espadas también, siempre lo ponen ahí. Em, Técnicamente que te salga la muerte no es algo negativo, la muerte es algo natural, es el proceso natural de cierre y de renacimiento. Creo que si vamos a hacer una escena de película es mucho más potente la carta de la torre, porque la torre siempre tiene un impacto que va más allá del cerrar una etapa, sino que realmente es desestructurante en un sentido concreto, práctico, y que sí muchas veces podría incluso equivaler a la muerte en términos del fin de una etapa física o del cuerpo que sostiene un proceso de conciencia. Entonces, ahí como que tiene más peso. Pero claro, se tienden a confundir, inconscientemente asociamos estas cartas como algo, no sé si negativo, pero como algo que no vemos venir, aunque tampoco es tan así, porque uno más o menos sabe que está estirando el chicle, que quizás esta etapa está durando mucho, que necesito hacer cambios, me resisto, como que hay muchas señales realmente de que hay que hacer un corte y a veces no lo tomamos, a veces no nos hacemos cargo y después dices, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué fue todo tan drástico? Y no es así. Hay muchas señales en el aire ahí a nuestra disposición. Ahora, ¿son cartas distintas en qué sentido? Que el proceso que cursan es diferente. Por ejemplo, la muerte viene después del colgado. Y el colgado es una carta que nos confronta a la autoobservación, a la autoescucha, al autoanálisis, a revisar un poco esos aspectos de nuestra vida que tienen que ver con que tienen que ver con la, ¿cómo decirlo? Em, con procesos, por ejemplo, gestacionales, con herencia familiar, con aprendizajes que quizás quedaron un poco como sumergidos o un poco, eh, ¿cómo decirlo? Un poco como en el inconsciente, ¿ya? Porque el colgado es una carta también muy física, ya en ese sentido se parece bastante a la sacerdotisa. Entonces, claro, cuando haces esa pausa, el colgado saca memoria, te puedes sentir ansioso, te puedes sentir tenso, te puedes sentir bloqueado, paralizado, o sea, porque se mueven muchas cosas y uno se siente un poco impotente quizás. Nos cuesta hacer la pausa, nos cuesta decir, ya, para, confía en el proceso, suelta lo que hay que soltar, aprende lo que hay que aprender, sino como que la mente y el ego, que hemos dicho muchas veces que vive en la mente, em, tiene esta ilusión de control, de si le doy una vuelta más, y si hago esto, y si hago esto otro, como que le cuesta mucho soltar, abrirse y confiar. Y el gran trabajo del colgado es esta preparación para la muerte, ¿no? Esta como agonía de ir soltando viejas identificaciones, donde la principal identificación es con esta falsa identidad que ya a partir del segundo ciclo de arcanos mayores, con la carta de la fuerza, ¿cierto? Queda en evidencia que yo no soy mi ego, que yo soy mi ser, ¿cierto? Y pasamos todo el primer ciclo del 1 al 10, del arcano 1 al 10, pasamos todo el primer ciclo construyendo una personalidad y resulta después que nos dicen que la personalidad no es lo esencial, sino que la personalidad tiene que ponerse al servicio del espíritu y del propósito y de la voluntad espiritual, que es eso lo que dice finalmente la fuerza. Y una vez que yo asumo esa verdad gigante, trascendente, el rugido ahí del león, que representa siempre nuestro espíritu, ¿cierto? Nuestra voluntad espiritual, nuestro propósito, nuestra vocación, nuestra esencia, lo más verdadero de nuestro ser, el colgado es como necesario porque hay que hacer algunos procesos de adecuación
cambios físicos, cambios de alimentación, cambios de hábitos, cambios relacionales, cambios en nuestro entorno, en la forma en que nos vinculamos, en la forma en que sentimos, procesamos. Entonces es una carta que requiere mucho como el foco adentro, adentro, por eso estoy como de cabeza, siempre el simbolismo, ¿no? Que la cabeza esté abajo es como ya no es el predominio de la razón, sino del sentir, de la vivencia profunda y se nos hacen visibles muchas cosas porque la cabeza, cuando tú estás de cabeza, ves cosas que antes no veías, como cuando uno era más pequeño y se colgaba ahí en la plaza, en los juegos, yo tendía a colgarme de cabeza y claro, ves cosas que cuando la cabeza está así arriba, vertical, no observamos porque ese punto de vista no nos da ese ángulo, esa perspectiva. Y luego la muerte, entonces, si te fijas, yo siempre pienso que el colgado es peor que la muerte, de verdad, es como que uno lo pasa mal y uno se resiste, es como esa gente que está agonizando y está enferma y ya el cuerpo no le da, pero no se va. Algo los ata a este plano, algo los ata a esta realidad física y el cuerpo quiere puro trascender y no se logra. Con el colgado pasa algo parecido. Yo siento que a mí en lo personal lo paso más mal con esa espera, ese soltar, ese no saber lo que va a pasar. La muerte como que me hace menos ruido porque la muerte viene y se lleva lo que se tiene que llevar. Y es una carta bien rápida. Les pongo el ejemplo. Por ejemplo, yo en el año 2022, desde mi cumpleaños 20 de abril del 2022 hasta el 20 de abril del 2023, estuve cursando como arcano de año en curso la carta del colgado, ¿ya? Y el colgado lo pasé pésimo. Debo reconocer que fue un año bien duro, de mucho trabajo interior, que por suerte tengo hartas herramientas, pero igual lo pasé pésimo porque me confrontó como a muchos miedos, a muchas oscuridades, a muchos temas no resueltos, cosas que no quería soltar, espacios, identificaciones. Y luego, en mi cumpleaños del año pasado, en 20 de abril del 2023, entré en un año 13. Y debo reconocer que el año 13 se me hizo mucho más expedito, mucho más amable, mucho más rápido, mucho más llevadero en esto de decir, basta, ya, se acabó, cortemos con esto, con esto, con esto, con esto, y que se muera lo que tiene que morir y que se transforme lo que se tiene que transformar y lo que venga va a ser bueno para mí. De hecho, todavía estoy cursando el arcano 13 porque mi cumpleaños faltan todavía como 3 meses más o menos, un poco menos, y ahí voy a entrar en un año 14 que va a ser de reintegración, de sanación, de armonía, bueno, de recomponer, ¿cierto? Como que se desestructura algo y luego hay que reintegrarlo bajo otra conciencia. Entonces, la templanza siempre es una promesa maravillosa que nos espera después de la muerte, como algo medio balsámico, siempre muy armónico, siempre contenedor, siempre en familia, siempre con belleza, con arte. O sea, me encanta. Si no sabes cuál es tu arcano de año en curso, suma tu último cumpleaños. Si tú todavía no cumples años en el año 2024, suma tu último cumpleaños. Imagínate que naciste el 15 de julio del 2000X, entonces sumas 15 de julio y tu último cumpleaños fue el 2023 y te va a dar un resultado. Suma hacia abajo, ¿ya? Y la suma de esos números que va a ser como... voy a sumar con calculadora porque en verdad que ya, si yo sumo, por ejemplo, 15 más 7 más 2023, me da 2045. El 2045 no existe como número asociado al tarot, entonces sumo 2 más 0 más 4 más 5 y me va a dar 11. Ya, yo les recomiendo sumar hacia abajo porque a veces cuando sumamos hacia el lado y vamos reduciendo las cifras, como que salen otros números y puede cambiar el resultado. Y entonces ya, digamos que tú naciste el 15 de julio y tu arcano de año en curso hasta tu próximo cumpleaños va a ser el 11. Significa que hay todo un proceso muy físico, muy espiritual, muy de poner la personalidad al servicio, qué sé yo. O sea, te da una pauta de cómo van a estar las energías y las tendencias y los desafíos de aquí al próximo año, ¿ya? Eh, y es potente, porque a veces hay que contrastar el arcano del año en curso con el arcano de nacimiento, que a veces es muy distinto, ¿ya? Y a veces se repite. Por ejemplo, yo he estado en años 9, mi arcano de nacimiento del ermitaño, y he estado en un año 9
con además mi energía que es muy de ermitaño y se siente un poco pesado, pero es parte del proceso. Estamos hablando de la diferencia entre la muerte y la torre, ¿cierto? La diferencia con la torre es que la torre viene del diablo. Y el diablo es otra energía, no podríamos decir que, por ejemplo, el colgado y el diablo son lo mismo. En algunos aspectos se pueden parecer, por ejemplo, esto de la parálisis, de sentir un poco de impotencia, de necesitar confiar más allá de lo visible, ¿no? Como un acto de fe. Pero el diablo tiene, bueno, yo estoy llena de videos, de audios, de, de escritos sobre el diablo, porque mi carta favorita es el tarot. Y el diablo, claro, el diablo tiene que ver con otras cosas, pues el diablo tiene que ver con las relaciones de poder, con el instinto, con las estructuras sociales, con los miedos, con la sombra, con qué sé yo, con las pulsiones vitales. O sea, es una carta que es súper atractiva cuando nos metemos en su energía, cuando nos metemos en su frecuencia, ¿no? No cuando nos da miedo, cuando nos paraliza, cuando renunciamos a nuestro poder. Claro, el diablo es una carta bien nefasta porque estoy sometido, estoy explotado, estoy vulnerable, estoy lleno de miedos, de adicciones, de apego, de dependencias. Claramente no dan ganas de vivir así. Por eso, cuando yo confronto esa oscuridad, ¿a qué nos referimos? Dejo de darle poder a otros. Yo me doy cuenta que esos miedos son míos, que lo que me lleva a aferrarme a ciertas dinámicas de sumisión, de dependencia, de adicciones, de violencia, todo lo que está en esa oscuridad del diablo, son mis propios miedos, es mis propias historias, son mis propios traumas, son pulsiones de mi inconsciente. De hecho, mientras digo pulsiones del inconsciente, apareció una polilla en mi oficina y adivinen quién le tiene pánico a las polillas. Ustedes dirán, las polillas no hacen nada, pero a mí no me dan miedo las polillas, aunque me molesta que se pudieran comer mi ropita eventualmente, a mí me da miedo el aleteo. El aleteo de los insectos y de las aves muy cerca de mi rostro me da un poquito de susto. Alguna vez les voy a contar por qué, que es una historia larga y anecdótica. Y esta polilla se acaba de parar en mi sombrero favorito, que es de lana, entonces ya estoy como un poco desesperada, pero es un chiste porque yo cada vez que digo miedos, fobias, trancas, ¡pah!, algo pasa. Entonces en este caso, doña Polilla apareció. Em, y nada, pues, o sea, el diablo es una carta que nos tiene atrapados como sociedad. Estamos ahí en el consumo, en las relaciones de poder, en el ego, en el porno, en la guerra, en la violencia, en la prostitución, en la explotación de niños, de mujeres. O sea, es una carta que, bueno, los invito siempre a escuchar mi video de portada en mi canal, que es El Diablo es un Magnífico, donde les comento por qué es mi carta favorita del tarot, el Arcano 15, y por qué es tan liberador pasar del 15 al 16. ¿Y por qué entonces la torre parece tan amenazante, tan desestructurante? Porque como confronta toda esta oscuridad social, personal, individual, familiar, ancestral, son muchas cosas, este rayo que atraviesa la torre, que derrumba estos viejos constructos sociales, culturales, familiares, físicos, memorias. La torre también puede ser tu cuerpo. Por eso hablamos de la torre también como la aniquilación, porque el cuerpo a veces no resiste y se destruye y se libera. A mí me encanta esa idea de liberar. A veces la muerte física es una liberación. Y la muerte en este caso estoy hablando de la torre y no de la muerte, para que se hagan la diferencia. La muerte como carta es más bien la transformación, el paso de un estado a otro. La torre es como ya muy física, muy tangible, porque es una estructura que se derrumba, pero que al mismo tiempo nos trae claridad, nos trae lucidez, nos trae conciencia, nos trae liberación. Son cartas distintas. Yo creo que es mucho más fuerte vivir la torre, siento, que es un proceso de conciencia más brutal, más como que ya no se sostiene esos miedos, esos condicionamientos, esos apegos, esa oscuridad de la conciencia ya no se sostiene. En el caso de la muerte, yo creo que lo más difícil es el sentimiento de duelo, porque uno lo pasa mal ahí sintiendo que antes, que yo perdí, que lo que éramos, que lo que fuimos, que lo que tenía. Claro, es como que hay tiempo para sufrir. Con la torre no hay tanto tiempo, es como bien rápido el proceso.
Pero con la muerte es como, ahora que estoy en Mercano 13, hasta mi próximo cumpleaños, claro, es como una muerte cotidiana, dejar que muera, que se transforme. Y hay como la mente te juega malas pasadas porque se aferra, interpreta, analiza, sobrepiensa y como que sufre, la mente sufre de antemano, sacando conclusiones. Que es un absurdo porque después de la muerte sí o sí va a venir la templanza. Y es una promesa de alivio, de paz, de sanación. Son cartas distintas. Que se van a presentar en distintos momentos de la vida. Digamos que la muerte tiene que ver más que nada con la muerte de una falsa identidad, de un viejo yo, de viejas identificaciones, que claramente al ego le cuesta mucho soltar, le cuesta mucho dejar de definirse, le cuesta mucho dejar de creer que es el centro del universo, ¿cierto? La identidad es un constructo que se puede armar, se puede desmantelar, se puede reconstruir, se puede replantear, se puede deconstruir, ya que está el concepto un poco más de moda. Nos podemos vivir estos procesos de distintas formas y lo que muere es esta falsa identidad, ¿no? Que nos habíamos construido del mago a la rueda de la fortuna, nos armamos una personalidad en base a nuestra historia, al papá, a la mamá, a la infancia, a los amores, a la adolescencia, o sea, como que uno dice, yo soy así, y viene la fuerza y te dice, no, tú no eres así, esto es una construcción que tú te armaste para sobrevivir a tu entorno, tu familia, tu historia, pero ahora te toca conectar con los aspectos realmente trascendentes de tu ser. Nunca dejen que les digan que la fuerza es una carta cualquiera, ni que la pongan en un lugar diferente al número 11. Ah, no, eso es un básico de cualquier estudioso del tarot, o de cualquier simpatizante incluso. Es una carta que nos pide elevar la vibración desde el cuerpo al espíritu, desde la personalidad al alma. O sea, es una carta preciosa, preciosa. Y ahí es donde viene la transformación. Entonces, primero pasamos por el colgado y luego vamos a la muerte. Y luego vamos a la reintegración de la luz y luego vamos a la integración de la sombra. Esa es la gran diferencia, ¿no? La muerte del viejo yo y confrontar la sombra, en el fondo, que es lo que trae como consecuencia la torre. La caída de las viejas estructuras, la obligación de mirar también qué hay ahí, ¿no? En los cimientos, en el subsuelo, en las paredes, como cuando antiguamente podías emparedar a alguien y después si se caía un muro, tú decías, "Ah, mira cuánta gente estaba aquí enterrada bajo los cimientos de esto". Bueno, esos muertos bajo la alfombra están en la historia de la humanidad, están en nuestras sociedades, están en nuestra familia, están también tenemos historias individuales, traumas que hemos dejado escondidos en la oscuridad también de la materia. El cuerpo también es oscuro. La tierra, la materia, lo físico también es oscuro, porque no sabemos lo que pasa adentro, solo lo que emerge a la superficie, que es como la superficie, lo que puedo ver, un síntoma, un, un malestar físico que emerge. Me gusta ese concepto de emergencia, lo que surge hacia arriba. Y, entonces, si puedes observar la diferencia, ambas cartas son necesarias, no son intercambiables ni son reemplazables, ambas son necesarias, cada uno en distintos momentos del ciclo de arcanos, el segundo ciclo de arcanos mayores. Em, el sentimiento quizás de duelo, a veces quiero hacer este alcance, a veces ni siquiera es personal. Quizás tú estás sufriendo el duelo por la pérdida de un ser querido, quizás tú estás sufriendo el duelo por una etapa de tu vida que termina, qué sé yo, un cambio de trabajo, un cambio de país, de casa, eh, un- quizás un cambio de círculo social, de amigos. La diferencia con la torre es que la torre yo creo que siempre, siempre se vive en primera persona. Es como que el remesón es tan fuerte, no es respecto de un otro. A menos, claro, que estuviéramos hablando de una catástrofe, así como un terremoto, como un tsunami, que ahí, claro, a todos nos afecta. Pero yo siento que la torre es mucho más individual, como que el proceso está más encarnado en uno mismo. No así la muerte que tú puedes sufrir, la muerte de otros, de procesos, de personas. Y hacer el duelo
por eso, ¿ok? Bueno, espero que así a grandes rasgos podamos ver estas diferencias, ¿cierto? Siempre los invito a ver de dónde viene la carta. O sea, para llegar a la muerte pasamos por el colgado, para llegar a la torre pasamos por el diablo. Entonces ahí ya tenemos una pauta de eh, hacia dónde están apuntando los procesos. En este caso, eh, tenemos como, ¿cómo decirlo? A ver, tenemos que revisar. Quizás numerológicamente estás más cerca de una carta u otra. Quizás en tus lecturas o en las lecturas que haces para otras personas aparecen estas cartas y a veces no sabemos cómo. Es difícil hablar, la gente se sugestiona porque cuando un consultante, sobre todo cuando son lecturas presenciales, ve frente a sí la lectura ahí como, oh, como expandido, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera nos va como, de alguna manera nos va a, como a interpelar, ¿no? Esa carta es mala. Ay, sí, qué miedo que me salga esa carta. Es súper razonable también, po. Yo también he sido consultante y uno dice, uy, me salió la torre, ay, me salió la muerte. Y claro, por mucho que uno le quiera calmar a la persona y decir, no, mira, la muerte implica la transformación, no, la torre implica la caída de las viejas estructuras, es una liberación. Visualmente son cartas fuertes, como que generan, es como cuando veía un 3 de espadas, un 9 de espadas, que son cartas que están como dibujadas así de una manera que impacta, que duele, y recuerda siempre que claro, que el inconsciente lo que percibe es la imagen, el símbolo, el color, la geometría, no percibe tanto las palabras. Genera un impacto en nuestros consultantes y por eso siempre es importante hacer esta explicación, ¿no? Mira, tranqui. Lo que pasa es que tú vienes de este proceso y tienes que dejar morir esta vieja identidad o se tiene que caer toda esta estructura que es la que te mantiene prisionera, que te restringe, que no te deja conectar con tu poder. Es importante que entendamos nuestra herramienta de trabajo porque si no es como arcano tanto, igual tal mensaje es como aprenderse una definición de manual, no nos sirve mucho, nos sirve absolutamente mucho. De alguna forma, cuando vivimos estos procesos, estoy pensando cuándo he vivido la muerte y cuándo he vivido la torre, para hablar en primera persona. Y claro, yo creo que la muerte es algo bien cotidiano, como que uno se transforma, se va a negro. Son periodos, algo que caracteriza la muerte es la oscuridad, el silencio, la disolución de las viejas formas. A veces es muy imperceptible, como que entramos en una zona de silencio y de oscuridad y nos transformamos y aparecemos como, es como, debe ser como morir y reencarnar, ¿no? Como que aparecemos en otra faceta. Sigo siendo yo, porque el principio básico de la identidad es que yo soy idéntico a mí mismo, ¿no? Pero ya no soy la misma persona. ¿Cuándo he vivido la torre? Yo confieso que he vivido la torre de forma concreta. He vivido procesos donde he vivido, no sé, pues, siniestro, la destrucción literal de mi hogar o procesos así bien brutales, eh, que es como que a veces uno dice, no me voy a poder parar de esto. ¿Cómo me voy a parar de esto? Me quedé con lo puesto, perdí todo. Y eso también es un mensaje de la torre. Si se cayó, si se rompió, si se perdió, porque no era esencial. No era esencial y lo que quedó en pie, que eres tú, que es tu conciencia, que son uno y que otro lazo con el mundo, eso sí es esencial y eso hay que cuidarlo y sostenerlo y reconstruirse y bueno, quizás he hablado mucho también en otros videos del paso de la torre a la estrella, ¿no? Que es tan difícil construir un nuevo sentido. Ahora que soy libre, porque digamos que la torre es el arquetipo de la liberación, no de la destrucción. Ahora que soy libre, ¿qué quiero hacer con mi libertad? Es complejo. Bueno, el tarot dice, tienes que unir tu camino a otras personas para construir un mundo mejor. Eso es el tarot. Si tú ves la torre como el arquetipo de la destrucción, claro, ahora que estoy destruida, no es una frase muy propositiva, ya, pero nos da más claridad al concepto de liberación. Cuéntame si has vivido algo así,
¿Cómo enfrentas estas cartas cuando las interpretas en una lectura o si estás cursando algún proceso? Te dejo esta reflexión en torno al arcano 13 y al arcano 16.